En la antigua Persia, en la ciudad de Susa, vivía una joven llamada Esther. A pesar de ser huérfana, fue criada con amor por su primo Mordejai, quien la cuidó como si fuera su propia hija. En su comunidad judía, Esther llevaba una vida sencilla, pero siempre mostraba una gran bondad y humildad. Nadie imaginaba que esa joven, que vivía entre las sombras de la opresión, llegaría a cambiar el destino de su pueblo. A medida que crecía, su belleza se hacía cada vez más evidente, pero su corazón se veía humilde y lleno de fe. A pesar de su aparente sencillez, Esther poseía una fortaleza interior que la preparaba para lo que estaba por venir. Su vida estaba por dar un giro inesperado. El rey Asuero, emperador de Persia, comenzaría un proceso que cambiaría su vida y la de todos los judíos. El rey Asuero, después de desterrar a la reina Vastí por desobedecerle, decidió buscar una nueva reina para su imperio. Ordenó que todas las mujeres más bellas de Persia fueran llevadas al palacio para competir por su favor. Esther, que no tenía ambición alguna de ser reina, fue llevada al palacio por su tutor Mordejai. Aunque temía lo que pudiera suceder, no podía rechazar la oportunidad, pues entendía que su destino podía estar conectado a algo mucho más grande que ella misma. Al llegar al palacio, Esther se encontró con otras jóvenes de gran belleza, pero su humildad y su calma la hicieron destacar entre todas. La vida en el palacio no era fácil, las intrigas políticas y las tensiones entre las mujeres del harén eran palpables. Sin embargo, Esther no se dejó llevar por la vanidad. En su corazón, sabía que debía confiar en Dios y en su sabiduría. El rey Asuero, impresionado por la belleza y serenidad de Esther, la eligió como su nueva reina. Su vida cambió radicalmente, de una joven humilde y anónima a una reina poderosa en la corte persa. Aunque la gente la admiraba por su belleza, Esther aún llevaba en su corazón una carga secreta. Su identidad judía debía mantenerse oculta, ya que el pueblo judío no gozaba de buena reputación en el reino. La situación de Esther era compleja, pues debía equilibrar su lealtad a su pueblo con su posición en el palacio. A pesar de la felicidad por haber alcanzado un estatus tan alto, Esther no se sentía completamente en casa en su nuevo mundo. Lejos de su familia y su pueblo, comenzaba a entender la responsabilidad que venía con su título. Cada día enfrentaba nuevos desafíos, pero no perdía la fe en que Dios la estaba guiando. A pesar de estar en el palacio, Esther no olvidaba a su primo Mordejai, quien la había criado. Mordejai continuó siendo una figura importante en su vida, aunque él permanecía fuera del radar del palacio. Fue él quien le recordó constantemente la importancia de mantenerse fiel a su fe y a su pueblo. Además, Mordejai le dio sabias instrucciones para navegar por la complejidad de la corte persa, un entorno lleno de desafíos y peligros. Un día, Mordejai descubrió una conspiración para asesinar al rey Asuero. Sin dudarlo, le informó a Esther, quien, a su vez, le contó al rey, salvando su vida. Este acto de lealtad y valentía no pasó desapercibido, y el nombre de Mordejai comenzó a ser conocido dentro del palacio. En la corte persa, el hombre más poderoso después del rey era Amán, un hombre que odiaba profundamente a los judíos. Cuando el rey ordenó que todos los nobles se inclinaran ante Amán, Mordejai se negó a hacerlo, pues no podía rendirse ante alguien que no fuera Dios. Este acto de desafío enfureció a Amán, quien decidió no solo castigar a Mordejai, sino también exterminar a todos los judíos del imperio. Amán convenció al rey Asuero de emitir un decreto que condenaba a los judíos a la muerte. Al enterarse de este cruel plan, Esther comprendió que su vida y la de su pueblo estaban en peligro. Su corazón se llenó de miedo y desesperación, pero también sabía que debía actuar con valentía. Esther, entendiendo que su pueblo estaba al borde de la destrucción, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: acudir ante el rey Asuero sin ser llamada. En el imperio persa, nadie podía presentarse ante el rey sin ser convocado, y hacer esto sin su permiso podía resultar en la muerte. Sin embargo, Esther sentía que su único camino era arriesgarlo todo. Con valentía y oración, se puso su mejor atuendo real y entró al salón del trono, donde el rey la vio por primera vez en días. Asuero, sorprendido, extendió su cetro hacia ella,
lo que significaba que podría hablar. Este gesto del rey fue una señal de favor, y Esther, con el corazón palpitante, comenzó a exponer su causa. Esther, al ser recibida por el rey, no hizo una súplica directa. En lugar de eso, organizó un banquete privado al cual invitó solo al rey y a Amán, el hombre responsable del malvado decreto contra los judíos. Durante el banquete, Esther comenzó a tejer con cuidado sus palabras. Ella sabía que no podía apresurarse, pues su vida y la de su pueblo dependían de su astucia y de la sabiduría divina. En un momento crucial, Esther reveló la amenaza que se cernía sobre su vida y la de su pueblo, explicando que ella misma era judía y que si el decreto se cumplía, ella también perecería. El rey Asuero, sorprendido y enfurecido, demandó que le dijeran quién había tramado tal conspiración. Esther, con el corazón palpitante, señaló a Amán. El rey Asuero, al escuchar la revelación de Esther, se llenó de furia. No solo había sido engañado por Amán, sino que también se dio cuenta de que su propia reina estaba en peligro. Furioso por el complot, el rey salió del salón del banquete para calmarse. Mientras tanto, Amán, aterrorizado por la reacción del rey, intentó interceder y suplicar por su vida. Al regresar, el rey vio a Amán arrodillado junto a Esther, lo que, en su mente, se interpretó como un intento de abuso de poder. Esto enfureció aún más al rey, y, en un giro inesperado, ordenó la ejecución de Amán por sus crímenes contra la reina y el pueblo judío. Una vez que Amán fue ejecutado, el rey Asuero emitió un nuevo decreto, revocando la sentencia de muerte contra los judíos. Sin embargo, el daño aún no estaba completamente reparado, ya que la amenaza de exterminio continuaba vigente en las provincias del imperio. Esther, nuevamente valiente, se presentó ante el rey para pedir que su pueblo pudiera defenderse y evitar la destrucción. El rey, conmovido por su valentía, concedió su petición y permitió a los judíos luchar para protegerse. Este decreto no solo salvó a los judíos de la muerte, sino que les dio la oportunidad de defender sus vidas y su tierra. Esther había logrado cambiar el destino de su pueblo con su coraje y sabiduría. La fecha que había sido marcada para la exterminación de los judíos llegó, pero en lugar de una masacre, el pueblo judío se levantó victorioso. Aquellos que querían destruirlos fueron derrotados, y las provincias persas fueron testigos de una gran victoria. Los judíos celebraron con un gran festín y alegría, agradeciendo a Dios por su intervención milagrosa. Este día se convirtió en una festividad judía, conocida como Purim, para recordar cómo Dios había salvado a su pueblo a través de la valentía de una reina. Esther y Mordejai fueron honrados como los salvadores de la nación, y la historia de su fe y valentía se contó a lo largo de generaciones. El legado de Esther perdura hasta el día de hoy. No solo fue una reina que salvó a su pueblo, sino también una mujer que demostró que la valentía y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Su historia inspira a todos, especialmente a las mujeres, a que no teman enfrentar adversidades, sino que confíen en el propósito de Dios en sus vidas. La festividad de Purim sigue siendo una de las celebraciones más importantes en la tradición judía, y Esther sigue siendo un símbolo de esperanza y valentía. A través de su historia, aprendemos que el destino de una persona, por muy humilde que sea su origen, puede ser cambiado por la fe y la acción. Esther nunca habría imaginado que su vida, marcada por la humildad y la modestia, se convertiría en una historia de valentía, sacrificio y fe. Pero Dios tenía un propósito divino para ella, y a través de su obediencia, no solo salvó a su pueblo, sino que dejó un legado que perdura por miles de años. Esther es un ejemplo de que, cuando confiamos en Dios, incluso los momentos más oscuros pueden transformarse en victorias gloriosas.